Capítulo 18. Ruinas de Usu. Un largo retraso de despedida. Kusina Uzumaki se despertó a lo que probablemente fue el peor dolor de cabeza de su vida, felizmente inconsciente del tiempo que ha pasado desde que perdió el conocimiento. Se frotó la cabeza dolorida, tratando de recordar dónde se suponía que debía estar. Sí, el hospital de Konoha. Entonces, ¿por qué demonios estaba ella en su antigua habitación en Narere? Por lo que podía recordar, había dado a luz hace unas pocas horas y, sin embargo, su cuerpo estaba bastante bien. Entonces recordó exactamente lo que había sucedido antes de que perdiera el conocimiento. Naruto, Okami, no, llegué demasiado tarde. Maldita sea, tengo que proteger a mi hijo. Esto es bastante amable y maternal. Si una línea de pensamiento tardía se vio interrumpida por una pequeña tos proveniente de una preocupada Tsunade que se había dado cuenta de que estaba despierta. Tranquilízate, Kusina, habló en el tono más calmado que pudo reunir, y estar algo nerviosa no ayudó mucho. ¿Cómo explica los eventos de los últimos 14 años a una mujer para quien el tiempo se ha detenido de manera efectiva? Tsunade. ¿Por qué estás aquí? ¿No te fuiste hace una semana? Más importante, ¿dónde está Naruto? ¿Dónde está mi hijo? Ella preguntó en pánico. Jiraiya, te voy a matar por convencerme de que haga esto, murmuró Tsunade mientras calmaba a la mujer para explicarle lo que sucedió durante el tiempo que estuvo en éxtasis. A diferencia de su familia y amigos inmediatos, Naruto aparentemente fue mucho menos afortunado, como lo descubrieron Keisei, Jiraiya y Anko. En el centro de la cámara donde se realizaba el ritual, ahora había una gran estructura cristalina de color azul zafiro que servía como una especie de tanque, que conectaba el suelo con el techo, y que estaba suspendida dentro de su líquido. Naruto, aún inconsciente. Era fácil ver que estaba respirando, aunque estaba completamente sumergido en su interior. El cristal era casi indestructible para los medios normales, como lo descubrió Jiraiya, algo dolorosamente. ¿Alguna idea de cómo sacarlo de allí? Keisei preguntó en un tono bastante preocupado. No estoy tan seguro de que sea una buena idea, ofreció Shizune. Ese fluido en el interior tiene una concentración muy alta de chakra, por lo que romperlo podría ser peligroso para él, ¿cierto? Sin embargo, hay una cosa aún peor. ¿Cómo le explicamos esto a Kusina? Tsunade dijo que su cuerpo se está recuperando a un ritmo demente, y que debería estar bien en unas horas en lugar de días. Y Kami sabe que no. Quiero estar en el extremo receptor de su rabia, comentó Jiraiya temblando. Ciertamente recordó lo que sucedió la única vez que accidentalmente, tan raro como sonaba en su caso, la miró. Minato tuvo que detenerla mientras corría tan rápido como sus piernas podían cargarlo. No es una perspectiva agradable que. ¿Así que está atrapado ahí y no hay nada que podamos hacer? Preguntó Anko, con un toque de tristeza e impotencia en su voz. ¿Cuántas veces la ayudó, y ahora que necesitaba ayuda, ella no podía hacer nada? ¡Mira! Keisei gritó mientras señalaba algunos símbolos que comenzaron a aparecer en el aire fuera del cristal. Saldremos pronto. Los símbolos se explicaron claramente antes de desvanecerse. Pequeño genio sangriento, Jiraiya murmuró en voz baja mientras una débil sonrisa tiraba de las comisuras de sus labios. Dentro del espacio mental de Naruto, sería curioso para un extraño observar el paisaje bastante caótico de la mente de Naruto. Por ahora, las verdes llanuras habían desaparecido, reemplazadas por una serie de rocas rotas que flotaban en una vorágine de energías caóticas, una luz muy similar a la luz de la luna que ilumina el mundo crepuscular en el que se encontraban ahora Naruto y Kyuubi. También sería interesante que estuvieran jugando al ajedrez y, contrariamente a lo habitual, Kyuubi estaba siendo golpeado hasta el punto muerto. Sin embargo, había un tercer hecho que señalar, uno que probablemente era más importante que todos los demás. Hubo un total de 4 Narutos presentes, cada uno único en cierto modo. El primero de ellos estaba vestido con su bata blanca y llevaba la máscara que lo representaba como el espectro blanco. En lugar de Naruto, y en lugar de hablar, solía soltar sonidos y silbidos ininteligibles, pero escalofriantes. La segunda era una representación infantil de él, con una sonrisa deslumbrante y real de 1.000.000 de vatios que podía derretir el corazón de las personas más insensatas. Una tercera estaba cerca, entrenando contra la primera, con la canción del viento desenvainada en sus manos. Cuando detuvo cada golpe, una expresión dura, pero cálida en su rostro. Y luego hubo un cuarto, el que se sentó con Kyuubi y jugó al ajedrez, derrotando fácilmente al antiguo zorro a cada paso. Tenía una mirada fría y calculadora, rasgos endurecidos de un hombre que ha visto décadas de guerra y sobrevivió, no un niño de 14 años.
En sus ojos brillaba una inteligencia que francamente asustó a Kyuubi, una que ya no estaba atemperada por una limitación mortal a la que incluso él estaba sujeto. Independientemente de los límites que pudo haber tenido, Kyuubi era antiguo. La era de la experiencia enseñó cosas que el intelecto en bruto no podía superar, ya que el salto cuántico en la lógica carecía de la información y el caos puro para funcionar. La lógica fría y mecánica tenía sus defectos, ya que era completamente incapaz de un razonamiento inductivo, una ventaja que el Naruto que conoció en los últimos 14 años fue muy rápido de usar. Las 4 figuras fueron únicas cada una, y su razonamiento llegó con la conclusión de que debían representar partes importantes, no, cruciales de él, separadas del todo cuando todo el desastre se fue al infierno en una bolsa de mano. El espectro blanco, una encarnación física de sus instintos asesinos, una monstruosidad sin corazón que vivió solo por el dolor y la muerte. El guardián, o protector, el término que prefieres, una imagen de su deseo de salvaguardar su hogar y su gente preciosa. El niño, que representaba la inocencia y la bondad que había dejado, junto con su capacidad para sacar lo mejor de los demás. Y, finalmente, la lógica, la parte fría de él que proporcionó su intelecto bastante impresionante, y ahora que se había desenredado del todo, era aún más peligrosa. Sabía que ninguno de los 4, ni siquiera se cuestionaba su inocencia, ya que todos poseían una fuerza igual a la suya, la mayoría ya no estaba limitada por la presencia de los demás, y en combinación eran él. Afortunadamente, los 4 estuvieron de acuerdo en que eran parte de un todo, y se reunirían, pero había una parte que lo asustaba profundamente. Faltaba una parte, la capacidad de curación que invocó hace pocas horas lo agotó tanto física como mentalmente. Hay cosas que se supone que los mortales no pueden hacer, y la reconstrucción de las almas mediante el uso de las propias energías espirituales es una de ellas. Y para pensar, todo lo que necesitó para aprovechar todo ese poder fue su deseo de salvarlos. Es curioso cómo se dan las cosas. El drenaje había enviado a su mente a un coma forzado, ya que el cuerpo humano no estaba destinado a funcionar en cero ki, y la parte lógica de su mente se hizo cargo, forzando la medida a prueba de fallas que incluso ahora lo protegía. Todo eso tuvo un costo bastante preocupante, ya que destrozó su mente en los componentes presentes que se encontraban ante él. El problema era que, una vez que comenzaron a reunirse, había una buena posibilidad de que se convirtiera en la quinta parte, entregándose por completo a su mente. Ahora, para tomar las cosas en perspectiva, para un ser sin edad, el concepto de muerte era incluso más aborrecible que para un mortal común. Lo que es peor, una pérdida de sí mismo fue absolutamente horrorizante para él, incluso cuando la ligera compulsión de pertenecer comenzó a establecerse, el resultado de la palabra dada no hace mucho tiempo. Una palabra dada de buena voluntad, era vinculante para un demonio, algo que supo una vez que lo dio. Sin embargo, no esperaba que esto sucediera. La mortalidad fue un concepto bastante interesante que se debe observar cuando no te afecta. Es casi la hora, dijo el guardián Naruto. 5 minutos más hasta que todos nos fusionemos. ¿Cuál es tu decisión, Kyuubi? Preguntó la lógica con una voz fría y mecánica. No te preocupes, pase lo que pase, todavía estarás allí, agregó Inocencia, esa sonrisa brillante siempre presente que tranquiliza cualquier duda que haya existido. Wright simplemente le siseó, una mano blanca, casi esquelética, levantada de una manera amenazadora. 4 minutos. ¿Se unirá a nosotros o se quedará atrás? No podemos forzar esta opción, preguntó Logic una vez más. Me quedaré atrás, respondió con calma. Y hacer mi propio trabajo, esta es una oportunidad demasiado valiosa para desperdiciar, agregó Kyuubi interiormente, esperando que se fueran. Un juramento era lo que él había dado, y un juramento era lo que defendería, incluso a costa del sacrificio personal. 13, Nadere, cámara de foca. Por segunda vez en este día, Kushina Uzumaki Namikaze tuvo problemas para trabajar con la información que le dieron. Ella aceptó la historia que Tsunade le había contado, especialmente después de que Jiraiya lo confirmara, por mucho que no quisiera, el marido era un maestro de los sellos, y ella había visto de primera mano lo que eran capaces. Pero lo que no estaba frente a ella superaba con creces todo lo que veía. El fluido saturado de chakra dentro del tanque había comenzado a girar locamente, el color cambiando entre un verde claro y un rojo carmesí a medida que la energía serpenteaba alrededor del cuerpo de Naruto dentro del cristal. De toda su ropa, solo sus pantalones sobrevivieron, e incluso fueron quemados por las energías. Un grito mudo desfiguró sus rasgos, forzando a un estremecimiento en todos los presentes cuando un rastro de burbujas huyó de su boca. ¿Qué le está pasando?, preguntó Kushina con voz quebrada. Maldición, sí lo sé.
Pero estoy dispuesto a apostar que Kyuubi está detrás de esto, respondió Jiraiya estoicamente. La imagen de la superficie era solo eso, una imagen que esconde la confusión interna con la esperanza de mantener a la esposa de su difunto alumno en calma. El agua pronto dejó de agitarse cuando la figura adoptó un ritmo de respiración mucho más tranquilo, y un par de brillantes ojos azules se abrieron. Símbolos uno más comenzaron a aparecer fuera del cristal. Aléjate, voy a salir, explicaron antes de desaparecer. Los ojos se ensancharon cuando la mano de Naruto se levantó de su lugar a su lado, ahora extendida hacia adelante y mirando hacia la superficie del cristal. Mientras Naruto hablaba de nuevo en silencio, sus labios ilegibles por las ondulaciones que lo rodeaban, el cristal y el fluido retrocedieron, y se convirtieron lentamente en nada más que en un chakra puro que fue rápidamente absorbido por el cuerpo de Naruto. Algunas piezas se rompieron, cayendo inofensivamente al suelo cuando Naruto se desplomó sobre una rodilla mientras respiraba pesadamente. Antes de que pudiera siquiera hablar, tres figuras ya lo habían alcanzado, su madre, su hermana y su amante, todos ellos envolviéndolo en el calor de sus cuerpos mientras lo abrazaban, persiguiendo el escalofrío que sentía dentro del cristal. Kami, eso dolió como el infierno, murmuró con voz cansada, mientras una risita baja escapaba de un par de labios sospechosamente cerca de sus oídos. No es gracioso, dijo Naruto en un tono molesto, provocando una risa total de los que lo rodeaban. Una pequeña sonrisa cruzó sus labios al ver lo que quedaba de su familia, mientras sus ojos se posaban en Kusina y Keisei, mientras sentía las manos de Anko serpenteando alrededor de sus hombros en un fuerte abrazo. No voy a ninguna parte, amor, comentó mientras colocaba su mano sobre la de ella. Lo sé. Pero todavía no te voy a soltar, replicó Anko, y le dio un solo beso en la oreja. Ahora mueve tu trasero, quiero conocer a mi futura suegra. Varias risas reprimidas se escaparon en el comentario, junto con un gemido de Naruto. ¿Por qué las mujeres deben ser tan problemáticas a veces? Maldición, ahora me estoy convirtiendo en otro Shikamaru, simplemente genial. ¿Puede este día empeorar? Bueno, al menos tengo en mi familia una amplia sonrisa. Forzó su camino hacia sus labios ante la idea. Familia, la única cosa que nunca tuvo, la falta de una cosa que lo dañó más que cualquier otra cosa en su vida. Hacía mucho tiempo que había perdonado a sus padres por su suerte en la vida, y realmente estaba ansioso por ver lo que se podría salvar de nuevo juntos. Hizo retroceder todos los recuerdos de dolor que le gritaban, tratando de acusar a alguien del sufrimiento. El pasado quedará en el pasado. Él no lo dejaría gobernarlo. Hola mamá, le susurró casi a la mujer que tenía delante, con una cálida sonrisa que adornaba su rostro. En este momento, Kusina no podía encontrar las palabras para hablar, y decidió dejar que sus acciones hablaran mientras lo abrazaba. Las lágrimas caían de sus ojos mientras ella sollozaba. Ella tenía muchas dudas sobre este momento, todas nacidas durante la última hora más o menos. Él podría haberla rechazado fácilmente, y considerando que ella no estuvo allí toda su vida, no tenía el derecho de ser llamada su madre, y sin embargo, usó el término tan fácilmente, tan naturalmente, como si hubiera sido allí todo el tiempo. Fue reconfortante, reconfortante. Ella sabía que Minato estaba muerto, sabía que él lo estaría incluso antes de que perdiera el conocimiento hace tantos años. Pero su hijo estaba vivo, y por extraño que parezca que ella también tenía una hija. Los instintos de la maternidad se volvieron un poco desconcertados con la situación, pero descubrió que no le importaba tener dos hijos en lugar de uno, incluso si las cosas eran complicadas por la falta de una palabra mejor. ¿En serio, cómo se comporta uno en una situación como esta? Se adaptan, reflexionó mientras levantaba una mano para limpiar las lágrimas e hizo un gesto a Keisei para que se uniera a ellos también. Lord Kaiso había elegido desde hacía mucho tiempo retirarse de la habitación, dejando que la gente disfrutara de su momento de cercanía, algo en lo que creía que sería incorrecto inmiscuirse, y Jiraiya, Tsunade y Shizune estuvieron de acuerdo, así que los cuatro los dejaron para hablar. Privado. Sin embargo, no eran los únicos. Dentro del paisaje mental de Naruto, un cierto zorro se fue a dormir, dejando atrás al chico con los que estaban cerca de él. Naruto se sentó después de cambiarse a ropa más cómoda, solo con pantalones, sin importar lo entretenido que fuera para algunos. No era una buena idea en pleno invierno. Anko regresó pronto con té y sake, aunque eligió el primero. Estaban de vuelta en la habitación de él y de Anko, sentados donde era cómodo. Así que han pasado 14 años. Kusina trató de comenzar. Naruto, Keisei, no. Naruto detuvo sus intentos de pedir una disculpa. No es tu culpa, de hecho, sé exactamente de quién es la culpa, y ya está en mi lista de éxitos.
Así que no te preocupes. Si hubieras estado allí, habrías estado allí para mí, y si esto no había sucedido, es muy probable que Keisei no estuviera aquí. Naruto explicó su razonamiento con una sonrisa medio amarga. Kusina no pudo evitar sonreír de vuelta. ¿Sabes cuánto eres como tu padre? Da miedo, comentó perezosamente. Lo entiendo mucho. Nunca he conocido a mi padre, por lo que hago algunas suposiciones sobre lo que la gente me cuenta sobre él, respondió en voz baja. ¿Quién es su padre? Keisei preguntó con curiosidad, su propia brecha en el conocimiento al menos algo comprensible. Mi difunto esposo, Minato Namikaze, respondió la mujer mayor con tono sombrío. El antiguo cuarto Hokage del pueblo escondido de Konohagakure. A Keisei regresó elocuentemente, y un incómodo silencio descendió sobre la habitación. Era un sentimiento extraño para las tres hembras en la habitación, cada una de ellas sintiendo que no pertenecían. Kusina porque estuvo ausente durante todos esos años, Anko porque Naruto había encontrado a su familia, y sentía que estaba entrometiéndose, y Keisei porque sentía que, como simple clon, no pertenecía a ellos. Naruto notó la incómoda atmósfera y decidió hacer algo al respecto. ¿Por qué no nos preparamos algo? Apuesto a que tienes hambre después de tanto tiempo, dijo bromeando, rompiendo la tensión al instante. Anko se lamió los labios con anticipación, recordando lo bien que cocinaba su amante. Ahora había algo que esperar. Estoy bien con eso, agregó alegremente, mientras Kusina levantó una ceja preocupada. Si se pareciera tanto a su padre, ¿sería un cocinero tan miserable como él? Se estremeció al pensarlo, volviéndose hacia ella, bueno, hija, y la novia de su hijo. Anko recordó un poco, había pasado un año desde el ataque de Kyuubi que su familia fue asesinada durante una misión de alto perfil, por lo que Minato se aseguró personalmente de que la cuidaran. Pero eso fue lo último que recordó de ella. Ahora, esa pequeña niña de hace tanto tiempo se había convertido en una mujer adulta, atemperada por su vida y sus dificultades en formas que solo podía empezar a adivinar. Keisei era un poco mejor, un adulto no por su elección, si sus rasgos eran algo para pasar. ¿Cuánto había echado de menos? Aún así, mejor tarde que nunca nunca. La cocina resultó fácil de encontrar y aún más fácil de trabajar. Sin embargo, el problema surgió cuando Naruto intentó recordar la receta del plato que planeaba hacer. No era que no pudiera recordar la receta, ni mucho menos. Lo recordó con vívidos detalles, junto con casi cada uno de los 5 casos en los que lo preparó, hasta los detalles más pequeños sobre cómo cortó las verduras o cortó la carne, los pequeños cambios que provenían de diferentes cantidades de especias, y muchas otras inflexiones sutiles que normalmente se perderían en él. Estando estupefacto con un cuchillo grande en la mano, Naruto intentó recordar el proceso de hacer una etiqueta estándar de explosión, y descubrió que podía recordarlo perfectamente, desde la primera vez que se sentó para hacer una, hasta la última que hizo. Hace una semana. Junto con eso, tenía una imagen mental perfecta de la matriz, todos los pequeños sellos y conexiones que la conectaban, así como una lista mental de las cantidades de chakra que usaba para activarla, junto con los resultados. Era como tener una biblioteca en funcionamiento, junto con un bibliotecario que ordenaba las cosas casi al instante. Por curiosidad, lo intentó con un tema más, las pocas partes de los libros de bingo que leyó, recordando la entrada de Kakashi. Lo que recordaba eran todos los detalles, ordenados por relevancia hasta las ediciones de Icha Icha que lo vio leer, en comparación con los que vio impresos. Basta con decir que fue una experiencia iluminadora. Uno que ya sabía a quién, considerando que probablemente me salvó el culo y me ayudó con mi memoria, la culpa probablemente sería una mala elección de palabras. Muy correcto. La voz de Kyuubi hizo eco en su cabeza. Hiciste algo durante la curación que casi te destrozó la mente. Afortunadamente, tu cabeza hace un buen trabajo para arreglarse, de lo contrario, ya te habrías ido. ¿Cómo te gusta la actualización, Rewired mi cerebro, ¿cómo diablos lo hiciste? Preguntó Naruto en una mezcla de curiosidad y molestia. No fue tan fácil, admitió, pero en el momento en que tu mente se separó en partes, se convirtió en algo maleable. Desde ese momento en adelante, fue simplemente una cuestión de forzar un rasgo a la superficie. Y aquí pensé que habías construido algo nuevo, dijo bromeando el joven mientras enviaba su cuerpo en piloto automático para preparar el almuerzo. Muy gracioso. Leíste demasiadas de esas historias donde los demonios les dan a los mortales regalos extraños más allá de sus límites. Incluso los inmortales solo pueden hacer mucho con una forma tan frágil. Si no estuviera allí, no podría convencerte. Algo similar sucedió con tus afinidades elementales, ya tenías la semilla, mi presencia simplemente la obligó a crecer.
Ahora, si puedo darte un consejo, prueba a utilizar tu arte chakra en una gran variedad de sellos. El antiguo zorro explicó y aconsejó. Hay algo más primero. Usted dijo que mi mente se separó. Explícalo, ya que obviamente no lo recuerdo. Naruto exigió con calma, y se sorprendió mucho al encontrarse con el silencio. No debería haber dejado pasar eso, dijo Kyuubi en voz baja. ¿Entiende esto, Naruto? Lo que voy a decirte se queda entre los dos. Un breve guiño mental más tarde, Kyuubi una vez más comenzó. Cuando Tsunade te pidió que le prestaras todo a Kushina, lo hiciste. La habilidad se llama resurrección forzada, y fusiona el reiki demoníaco con el humano, mientras que canaliza ambos directamente al alma del objetivo, en lugar del cuerpo. Literalmente arrancaste dos pedazos de tu propia alma, la usaste para reformar las mitades que Keisei y Kushina mantuvieron en dos almas completas, y luego usaste una cantidad de mi reiki para restaurar la tuya. El hecho de que hayas eliminado una docena de venenos mortales del cuerpo de tu madre es una broma en comparación con esto. Él se enfureció se las arregló para forjar un alma en dos, algo que no debía hacerse con manos tanto mortales como inmortales, y lo hizo por puro instinto y deseo. Otra pausa, que Kyuubi solía calmar, y dejó que el mensaje se hundiera en Naruto, y Ou también logró separar su propia mente y el alma en el proceso, en 4 partes distintas, cada una de ellas un avatar de las partes más importantes de su personalidad. Sin embargo, faltaba una quinta parte, y no tengo idea de qué es, pero esa es la parte que usaste para restaurar sus almas, y esa es la parte que reconstruiste usando mis energías. En otras palabras, tu alma ahora es parte demoníaca, lo que significa que tu reiki también es parte demoníaca ahora. En otras palabras, le resultará mucho más difícil moldear el chakra. Naruto permaneció en silencio durante todo el tiempo, analizando la información dada con mucho cuidado y luego la clasificó según fuera necesario. ¿Cuáles son las otras consecuencias? Preguntó. Kyuubi sonrió, su contenedor era bastante inteligente cuando quería o necesitaba serlo. Aunque será mucho más difícil formar un chakra, será más potente, así que una vez que logres alcanzar este nivel nuevamente, debería ser mucho más fácil usar el jutsu que consume chakra. Además, existe el hecho de que tu chakra lo hará. Por cierto, sé verdaderamente único, lo que hace que sea más fácil para cualquier rastreador encontrarlo, explicó antes de agregar una nota mental y personal. Mejor no le hablemos de ellos todavía, Kami sabe lo que harían si los despertaran ahora de todos los tiempos. Con un suspiro final, Naruto volvió a concentrarse en la comida que estaba preparando, solo para darse cuenta de que preparó alrededor de 5 veces la cantidad necesaria, y que había una multitud alrededor de él, todos interesados en la comida. También notó las miradas más bien preocupantes en los rostros de algunas de las mujeres, así que con un movimiento rápido, reunió tanta comida como necesitaba, mientras dejaba una serie de clones de sombra para seguir cocinando. Una mujer era todavía más de lo que podía manejar. 2 o peor, más que eso. Ahora eso, sería difícil. Un pensamiento rápido trajo otro plan, y otro par de clones se llevaron la comida restante mientras él comenzó a convocar a un par de sapos para ayudarlo en sus planes. Si nada, probablemente debería haberles informado de estos eventos, siendo un invocador que tuvo después de todo. Aún así, había sido duro, sin mencionar que es doloroso realizar cualquiera de los jutsu que normalmente usaba sin problema. Lo que sucedió en la cámara era un problema grave, y si tenía problemas para realizar el jutsu más simple fuera del combate, ¿qué pasaría si luchaba? Naruto realmente esperaba que no tuviera que averiguarlo. Cuando los términos Jiraiya y el día de campo vienen a la mente, uno usualmente lo imagina mirando furtivamente en una casa de baños, o escribiendo sus infames libros. Hoy, sin embargo, fue muy diferente. No estaba seguro de si Naruto tenía alguna idea de lo que había logrado, pero no estaba buscando un caballo de regalo en la boca. En el exterior, nada había cambiado, pero era en el interior donde se mostraban los efectos reales. Años de vida de ninja y sus diversos vicios, algunos por elección, otros por necesidad, habían afectado a su cuerpo, ya que las décadas de envenenamiento lento minaron su fuerza, velocidad y flexibilidad. Joder, sabía que incluso sus huesos eran más frágiles de lo que alguna vez fueron. Ahora, una sonrisa cubrió su rostro mientras saltaba de techo en techo, sin tener que recurrir al uso de chakra. Todavía sentía el peso de sus años, aunque se aligeró considerablemente. No tenía que adivinar, ya que Tsunade hizo un rápido escaneo de ambos cuerpos. Lo que sea que Naruto no eliminó los efectos de los años, simplemente todos los efectos secundarios negativos de su estilo de vida ninja.
Tsunade también lo estaba sintiendo, ya que los años de alcoholismo, falta de ejercicio físico y el daño total en la batalla habían dañado muchas partes de su cuerpo, que ahora se encontraban en condiciones casi inmaculadas. Sería casi como si hubieran sido criados bajo un completo aislamiento de todas las influencias perjudiciales, sin dejar de tener el beneficio de un cuerpo reforzado por ellos. Lo primero que hizo Jiraiya fue deshacerse de su suministro de tabaco, bueno, la mayor parte de él, se quedó con el pequeño alijo de las cosas realmente de alta calidad para su viejo sensei. Ciertamente no quería desperdiciar esta fuerza recién descubierta en algo tan trillado. Tsunade había tomado una decisión similar, dejando caer su suministro mensual de sake a una simple botella. A ella tampoco le gustaba la idea de perder su fuerza una vez más. Los otros mostraron efectos mucho más leves, ayudó que todos tenían entre 12 y 30 años, siendo Keisei y Kusina los más jóvenes y los más viejos, respectivamente. Si tenía que adivinar, Kusina estaba en su nivel óptimo de fuerza, mientras que Anko, Shizune y Keisei verían poco o ningún beneficio. Por una vez, ser viejo era una ventaja. Aparte de los que compraban cocinando para un ejército, un segundo escuadrón de clones de Naruto estaban ocupados en la cámara de focas, junto con un par de sapos, formados por Maipa, ambos bastante curiosos de los eventos, un grupo reuniéndose y analizando los cristales restantes, un segundo que reduce los efectos, la apariencia, la firma del chakra sobrante, prácticamente todo lo relacionado con el tanque de cristal que había creado. Fue un trabajo duro y agotador, ya que el cambio afectó todas sus habilidades, e incluso los clones habían perdido algo de su movilidad junto con las habilidades de detección de chakra habituales en las que confiaba. Pero valdría la pena. Si tal habilidad pudiera desarrollarse para ser útil para curar a otros, las oportunidades eran infinitas, e incluso los sapos mayores estuvieron de acuerdo, dispuestos a ofrecer algo de ayuda en la investigación. 15. Nadere, la taberna del buey viejo, dos figuras sombrías ocupaban una mesa, bien alejadas de cualquier fuente de luz real. Si alguien se molestara en observarlos, encontrarían que debajo de los bordes de sus sombreros de paja no tenían forma alguna, solo un leve brillo de ojos rodeados de oscuridad. Sin embargo, nadie observó, ya que esta era una de las tabernas más sembradas, en uno de los distritos más pobres, con bebidas aguadas y camareros que probablemente podrían destriparte tan fácilmente como servirte. En lugares como ese, las personas hicieron su trabajo para no notar detalles como la cara de alguien a menos que fuera obvio que iban a omitir el pago. Si no lo supieran, no podrían mentirles una vez, y vivirían más tiempo, realmente simple. Pero volviendo al tema en cuestión, las dos figuras susurraban con una tercera que acababa de unirse a ellas, un sirviente de 30 y tantos años, y con el intercambio de una pequeña bolsa por unas pocas frases susurradas, el trío se separó, el sirviente, de repente, sin saber por qué estaba allí en primer lugar. 18. Nadere, propiedad de Lord Kaiso, habitaciones, una sonrisa apareció en la cara de Kusina Uzumaki mientras observaba a su nueva familia acostada, durmiendo. Ella no estaba mucho mejor, acostada en la segunda cama de la habitación, apenas despierta, Naruto todavía estaba demasiado cansado por las consecuencias de lo que había hecho esa mañana, y Anko también estaba un poco adormecida por la eliminación de su sello maldito. Los dos se habían acostado juntos por reflejo, mientras que Keisei optó por dormir en el cómodo sillón reclinable en el que estaba sentada. Eso la dejó a la única despierta, pero a ella realmente no le importó mucho, ya que tenía mucho en qué pensar. Para su tristeza, ninguno de sus hijos estaba en condiciones de hablar, ya que Naruto estaba agotado por el ritual, mientras que Keisei estaba cansada de cuidarla durante días, y finalmente tuvo la oportunidad de descansar un poco. Ella razonó que tendrían todo el tiempo del mundo una vez que regresaran a casa. Además, el camino a casa era largo, y seguramente acamparían en algunos lugares a lo largo del camino. Mirándolos por última vez, cerró silenciosamente la puerta de su habitación y salió, recorriendo sus pasos por los tristemente familiares pasillos, donde una vez recordó que sus hermanos mayores la perseguían después de esconder sus juguetes, mucho antes de que sucediera todo esto. Ella hizo una pequeña sonrisa al recordar a su padre castigándola por su comportamiento imprudente, y la sonrisa hábilmente oculta que le dijo buen trabajo. Ella una vez más caminó por la habitación que una vez perteneció a sus padres, dejando caer un leve goteo de lágrimas en el recuerdo de su madre cantándola para dormir. Este lugar tenía muchos recuerdos, muchos de ellos cariñosos, pero algunos de ellos es mejor dejarlos olvidados. Las palabras de Keisei habían tocado un acorde. Orochimaru había hecho un clon para dos propósitos aparentemente.
El primero fue fácil de entender, ya que quería acceder a la bóveda de la familia real de Uzumaki, a lo que solo podía ingresar un Uzumaki. La sangre era insuficiente para abrir las puertas, uno tenía que estar físicamente presente y ordenar que se abrieran. Una pena que ella y Jiraiya ya se hayan tomado la libertad de vaciarlos hace tantos años. Sin embargo, la segunda razón la dejó estupefacta. ¿Por qué, por el amor de Dios, Orochimaru quería aprender sobre la paternidad o la crianza de los hijos? Es mejor dejar esos pensamientos en otras mentes, reflexionó mientras continuaba su camino hacia el recuerdo. Y su camino la guió a la antigua armería, ahora en desuso. Como el señor Kaiso no necesitaba un guardia personal estacionado en la finca, ya no se usaba. Sin embargo, al menos una de las espadas de la familia aún estaría escondida en los huecos sellados de la habitación. Ella le había regalado la canción a su hijo, ahora era su espada. Ella se conformaría con lo que tenía disponible, como siempre lo hacía. Naruto, para su tristeza, no podía dormir. Durante el día, llegó a su mente un pensamiento bastante aleccionador, a medida que recibía cada vez más confirmación de su ahora diezmado control. Es cierto que había desarrollado un estilo de trabajo de Kenjutsu, pero necesitaba que el chakra funcionara correctamente. Tenía un buen dominio del ninjutsu y el fuinjutsu, pero ambos necesitaban un chakra estable para funcionar, sus habilidades médicas se limitaban de manera similar a sus habilidades de campo habituales, que se limitaban a los primeros auxilios y su conocimiento de las hierbas y los puntos de presión. La falta de chakra, algo a lo que ciertamente no estaba acostumbrado, le dejó una flagrante debilidad, una por la cual tendría que encontrar una manera de compensar. El pensamiento de una hora trajo varias ideas. Las trampas, un método de combate que él prefería mucho, era una de ellas, pero no se podía contrarrestar a alguien que te tendió una emboscada. El taijutsu quedó en segundo lugar, pero le faltaba la gran cantidad de entrenamiento que las personas como Gai le pusieron en su trabajo. Era un experto en sellos, e incluso los sellos creados por su chakra era demasiado inestable de usar, incluso si pudiera, al menos en teoría, ahora visualizar arreglos aún más grandes y complejos. Lo suficientemente molesto, eso solo significaba que tendría que trabajar el doble de duro para llegar allí. No podía permitirse tal debilidad. Y tendría que mejorar sus habilidades de Kenjutsu a un nivel en el que ya no necesitaba chakra para luchar, sino que simplemente lo usaba como una fuerza adicional. Su taijutsu también tenía agujeros deslumbrantes para cualquier persona por encima del rango de Chunin. Pero hubo un tercer pensamiento que trajo una sonrisa maliciosa a su rostro. La práctica prolongada de aprender a curar venenos lo había dejado bastante familiarizado con sus efectos, y había más herramientas ninja que solo kunai y shuriken. Las agujas de Senbon, un arma que le interesaba, eran mortales cuando se usaban con veneno y precisión milimétrica. Fue muy curioso lo que causó la inserción de ciertos agentes nerviosos en ciertos puntos del cuerpo, y solo conocía 5 de estas combinaciones. Estaba dispuesto a apostar que Anko sabía al menos unas pocas docenas, y que Orochimaru conocía cientos. El alambre ninja muy afilado, comúnmente utilizado para las trampas, también fue mortal cuando se combinó con sellos y barra o mecanismos de trampa simples. Y, fue bastante posible crear matrices de trampas incluso con su inestable control de chakra. Solo tendría que improvisar un poco. Qué pena que sea tan mala, pensó bromeando mientras acariciaba el cabello de Anko, produciendo un sonido ininteligible de ella mientras ella acariciaba su pecho. Lanzó una última mirada a la forma dormida de su hermana, y con un pequeño gruñido de dolor, convocó a un solo clon para cubrirla con otra manta. Con un último suspiro y un pequeño bostezo, se fue a dormir, con una mano en un kunai debajo de las sábanas, y una leve sonrisa cubrió sus labios mientras los clones en la cámara de foca se dispersaban. Por 10ª vez en la última media hora, Shizune dejó escapar un suspiro de molestia. Aunque no estaba cerca del nivel de su mentor, a Shizune le gustaba apostar de vez en cuando, jugando solo por un pequeño cambio. Para ella, se trataba más de mantener sus habilidades frescas que de la adrenalina que sentían los jugadores profesionales. Jugar con pequeñas cantidades significaba que era imposible alcanzar dichos niveles de riesgo, y la práctica de leer las caras de póker de otras personas era buena para el combate. Los guardias con los que jugaba demostraron ser un pequeño desafío, y aunque ganó un poco y perdió un poco, mantuvo su interés durante aproximadamente media hora. Ahora, ella estaba ocupada preparando el equipo médico que Tsunade llevaba a todas partes, que viajaban para el largo viaje a Konoha. Ya no podía llamarlo hogar, ya que allí quedaba muy poco.
Mientras era más joven, se enfocó grandemente en su entrenamiento, y mucho menos en hacer amigos. Los pocos que ella hizo murieron en la última guerra, y con la muerte de su tío, se unió a su sensei Tsunade cuando dejó Konoha. Ahora, estaba cansada y aburrida, una combinación bastante mala para cualquier ninja. Y ella solo tenía otros 2 pergaminos para pasar. Bueno, al menos ella todavía tuvo un poco de su propia investigación para atender. Esa parte fue divertida. Y el hijo de Kusina parecía ser interesante. No todos los días ves a alguien haciendo un truco como ese. Tal vez estaría dispuesto a intercambiar notas al respecto, porque eso despertó su curiosidad. 23. Konoha, Hyuga Clan, cámaras de la cabeza del clan, Hyuga y Ashi. Hubo una serie de razones por las cuales el clan Hyuga era el clan más prestigioso de Konoha en la actualidad. Uno de ellos fue el hecho de que eran el único clan restante que en realidad tenía los números para ser llamados, ya que la mayoría de los otros eran 2 o 3 docenas más fuertes. Un segundo sería su línea de sangre bastante peligrosa y útil, el ojo blanco o Byakugan. Un tercero, sería el uso de dicho ojo, y las medidas que las generaciones de investigación con pruebas directas ayudaron a desarrollar. Si había un lugar en todo el pueblo de Konohagakure que no podía ser espiado o espiado desde afuera, era la llamada cámara de la cabeza del clan, que en apariencia no era más que un estudio glorificado. Sin embargo, las apariencias generalmente engañan, ya que muchos espías descubrieron dolorosamente momentos antes de sus muertes más bien espantosas. Dentro de la cámara había varios jefes de clan, todos ellos en realidad, unidos por varios otros. El comandante Lobo de Ambu, seguido por Morino y Biki, el anciano, Omura Mitokado, Saito Yakushi, el jefe del hospital Konoha y finalmente Hiruzen Sarutobi, el Hokage. Sin embargo, esto no era más que una reunión social, a pesar del hecho de que estaba disfrazada como tal, la ocasión era el cumpleaños de Yashi, un evento que, por cortesía, muy pocos podían evitar. El Elder Koharu Utatane fue uno de esos pocos, y con una razón muy comprensible, que tuvo mucho que ver con la reunión puramente social aquí. Con su habitual porte real, Yashi abrió la discusión con una pregunta breve pero significativa. ¿Es esta evidencia cierta? Preguntó en su habitual tono reservado, lo que implicaba nada más que la pregunta. Y Vicky Morino, el hombre directamente responsable de la recopilación de dicha evidencia, se puso de pie y, con una mirada apenas visible al Hokage, al que se respondió con un asentimiento igualmente visible, se dirigió al centro de la reunión, preparándose para hablar de la información que tenía. Reunidos durante el último mes más o menos. Como todos ustedes han sabido, durante el mes pasado, reuní información siguiendo el ejemplo de un grupo de 3 agentes de Root, respondiendo directamente a Danzo. Los pergaminos en ellos contenían una cantidad suficiente de información sobre Naruto Uzumaki Namikaze, Anko Mitarashi, y lo suficientemente preocupante, Tsunade Senju para formar un equipo de asesinos altamente eficiente para contrarrestar casi todas sus habilidades, en caso de que los países en los que los pergaminos estaban destinados a recibirlos. Varios jadeos siguieron a la afirmación de que Danzo había cometido una traición a dicho nivel. Se lo conocía como ambicioso y despiadado, pero ir tan lejos como para eliminar a algunos de sus propios ninjas más fuertes a los más fuertes al dar información a aldeas extranjeras. Las aldeas en cuestión fueron Iwa, Kusa y Kumo, agregó para obtener más efecto, esperando un poco antes de hablar nuevamente. Tengo los pergaminos originales aquí, junto con sus copias descifradas. También, hubo un detalle más preocupante. Hace unos 10 años, Konoha fue acosada por una serie de desapariciones, notables porque eran niños. De los 50 niños que habían desaparecido, identifiqué a 5 como agentes Root que fueron capturados, y puedo asumir con seguridad que hay más. Un incómodo silencio descendió sobre la habitación. Aunque a la mayoría de ellos no les gustaba Danzo, al menos siempre se creía que era leal. Teniendo en cuenta la información que tenía a su disposición, era peligroso. Danzo se ha convertido en una amenaza para todos nosotros, dijo Inoichi con calma. De acuerdo, vino de su gran amigo, teniendo en cuenta lo mucho que sabe, que evitará que se lo filtre a otros si nos convertimos en una amenaza para sus planes. Murmullos de acuerdo vinieron de toda la sala, mientras que Sarutobi permaneció perfectamente callado todo el tiempo. Con una pequeña sonrisa, se volvió hacia su compañero y amigo de mucho tiempo. Omura, ¿tienes algo que agregar? Preguntó con su amable voz, una pequeña muestra de entretenimiento apenas se deslizaba. La sonrisa en la cara de Omura era toda la respuesta que necesitaba, pero las otras también deberían ser informadas.
Después de que nos presentaron las pruebas, yo y Koharu, bajo la autoridad del Hokage, nos tomamos la libertad de preparar un veneno de 2 componentes para Danzo, la primera mitad del cual ya ha sido administrado por Koharu esta noche. Los 2 componentes, aunque se mantuvieron separados, son completamente inertes, sin embargo, cuando se combinan, son completamente letales. Ella todavía está en una reunión con él, ya que el viejo halcón cree que estamos dispuestos a espiar al resto del consejo por él, así que si es su voluntad, su vida puede ser terminada rápidamente siempre que sea necesario por nada más que una pequeña aguja. Omura agregó, tanto para el entretenimiento de algunos como para la sorpresa y conmoción de otros. ¿Todos están de acuerdo en que él pague el precio de la traición? Hiruzen preguntó severamente, recibiendo una serie de asentimientos a cambio. Bien. Ahora, ¿qué hacemos con la división Root? Son muy leales, Danzo, y tal vez no sea posible eliminar los efectos de años de adoctrinamiento, agregó. ¿Puedo ofrecer una sugerencia a Okage-sama? Inoichi preguntó. Hiruzen le hizo un gesto de asentimiento para que procediera. Hay varios expertos en lavado de cerebro en mi clan, junto con varios de mis colegas en el departamento de IT que saben mucho sobre el tema. Si nada más, un grupo de 5 de nosotros es capaz de evaluar la raíz miembros y determinar quiénes de ellos pueden ser, por falta de una palabra mejor, rescatados. Un buen plan. ¿Y así, estarías dispuesto a prestar a algunos de los miembros de tu familia para que te ayuden? Sus habilidades para leer la verdad serían invaluables. Hiruzen le preguntó a la cabeza de los Hyuga. No veo por qué no, Konoha ya ha perdido a muchos por la invasión, y las fuerzas Road no contaron entre ellos. Dijo en breve. Ahora que eso está resuelto, pasemos al siguiente tema. 8. Usugakure, las puertas de Nadere. ¿Estás seguro de que no puedes quedarte más tiempo? Kaizo preguntó con voz medio triste. Lo siento, viejo amigo, pero realmente no podemos. Tsunade regresó tristemente. Sin embargo, prometo venir y visitar. Supongo que tendré que conformarme con eso, replicó el hombre mayor con tono melancólico, luego se animó al recordar algo. Aquí, casi lo olvido, sacó un pequeño cofre. Creo que usted, su hijo y su hija Lady Kusina las apreciará, agregó mientras se la pasaba a Tsunade, quien abrió la tapa, revelando un conjunto de 7 medallones de color azul zafiro, cada uno de ellos con la forma del remolino Whirlpool, el símbolo de la antigua dinastía que gobernó el país por generaciones. Considérelo como un regalo de un pueblo agradecido, que una vez pertenecieron a su familia, y creo que es hora de que regresen. Y recuerde, siempre será bienvenido aquí. Añadió mientras los despedía. Una leve sonrisa cruzó los labios del anciano mientras el grupo se iba lentamente. Ah, niños, en estos días, pensó desconcertado mientras se alejaban. Jiraiya, ¿has informado a Sarutobi-sensei que vamos a venir? Tsunade le preguntó a su viejo compañero de equipo mientras caminaban. Ya terminé. Sensei sabe que has aceptado la posición, respondió Jiraiya. Debería tomarnos una semana completa si viajamos así. Bueno, ya no necesitamos escondernos. Naruto. Dame una mano aquí. Su alumno asintió, y ambos pasaron por los sellos de mano para una invocación, sacando 2 grandes sapos blindados, cada uno fácilmente del tamaño de una casa. Gamasen, Gamaraku, es bueno verte de nuevo, viejos amigos. Jiraiya. ¿Qué estás haciendo ahora, viejo pervertido? Y más importante, ¿trajiste tarjetas? Gamasen lo bombardeó con preguntas, mientras que el otro, Gamaraku, negó con la cabeza. No esta vez, Sen. Necesitamos un poco de ascensor para Konoha. ¿Puedes ayudarnos? Claro, solo agárrate fuerte. Gamaraku respondió a su pregunta con una amplia sonrisa, que recuerda bastante a las que hizo Naruto. Jiraiya de repente sintió que había una razón para estar muy preocupado, mientras su alumno seguía silbando inocentemente. Rezando a cualquier dios que escuchara y pidiéndole a Naruto y Keisei que ayudaran a Kusina, se unió a los demás para trepar sobre los sapos antes de que se fueran. Fin. Capítulo 18. Continuará. Capítulo 19. Choque. Para gran sorpresa de Jiraiya, el viaje de regreso demostró transcurrir sin incidentes durante mucho tiempo. Aunque sorprendida, Jiraiya hacía tiempo que había aprendido a apreciar y temer en esos momentos. Aprecié los cortos tiempos de paz y el temor por la tormenta que generalmente anuncian. A diferencia de cuando vinieron por primera vez aquí, ya no necesitaban ocultar su presencia, aunque con ellos rompiendo el asedio a Nadere y la llamarada de chakra que lanzó Naruto, dudaba que hubiera muchos en el vecindario que no sabían que estaban allí. Después de 8 horas de viaje, incluso a las grandes velocidades que proporcionaban los sapos, todos necesitaban un descanso, especialmente Kusina y Naruto.
En unos instantes, se construyó rápidamente un campamento, 3 casquillos de tierra, entradas enfrentadas, medio enterradas en el suelo junto con un pequeño muro que tenía nieve apilada en todos los lados para ocultarla del exterior. Shizune desenvolvió una cantidad de leña, llevada de manera segura para tales ocasiones dentro de un rollo. El camping fortificado estaba listo. En medio de las tierras fronterizas, era peligroso quedarse quieto por mucho tiempo, ya que si no atraía a bandidos o ninjas rebeldes, atraía a los depredadores. Mientras que un ninja podía matar fácilmente a un lobo o un oso, había cosas mucho peores escondidas en lo profundo de la tierra blanquecina y blanda a su alrededor. Con el fuego en marcha, fue lo suficientemente cálido como para sentarse cómodamente sobre unas cuantas mantas que habían sellado, y Kusina decidió aprovechar la oportunidad para hablar con sus hijos, apartándolos a ambos junto con Anko, de quien se dio cuenta, probablemente ser un suegro pronto, mientras que los otros se resignaron a un alimento caliente. No es una mala cosa que... Me he estado preguntando por un tiempo, bueno, desde que me desperté en realidad, comenzó Kusina. ¿Cómo fueron tus vidas durante todos estos años? Lo que quería decir es que quiero conocerte un poco mejor. Y si todavía estás dispuesto, para darle una oportunidad a esta familia, dijo en voz baja, mientras que internamente, estaba asustada. Miedo de que se nieguen a ella. Si bien todas las partes racionales le dijeron que no tenía la culpa de estar ausente, y de hecho, era una maravilla si Keisei estaría allí si lo estuviera, su parte emocional estaba preocupada, ya que la mente no trabajaba solo con la racionalidad. Y había una posibilidad de que lo hicieran. Dichos temores se dispersaron rápidamente por una sonrisa ligeramente preocupada enviada por su hijo, y una combinación de afecto y curiosidad de su hija. Anko, a pesar de todas sus conversaciones ruidosas antes, se sentía como si estuviera entrometiéndose una vez más, y había comenzado a moverse para irse, solo para sentir 2 manos sobre sus hombros, una perteneciente a su amante y la otra a la mayor Uzumaki. ¿Y a dónde crees que vas?, preguntó Naruto descaradamente, intentando mantener una cara seria, pero un temblor visible de su labio reveló que estaba tratando de no sonreír y reír. Kusina también estaba sonriendo. Pensé que habías dicho que querías conocer a tu futura suegra, querida, dijo Kusina tranquilamente mientras seguía sonriendo. Bien, estás teniendo tu oportunidad. Anko de vuelta. Anko se unió a ellos riendo. Incluso si les llevara mucho tiempo acostumbrarse y convertirse en una verdadera familia juntos, lo intentarían. Fue suficiente para ella, al menos por ahora. Tener ese pedazo de marido adorable en un futuro previsible no era un asunto que ella objetara. Entonces, ¿qué querías saber?, preguntó Naruto, un poco vacilante, pero todavía dispuesto a responder cualquier pregunta. Solo sería justo, tenía muchas preguntas que plantearse. Todo. Kusina gritó entusiasta cerca. Ah, supongo que empezaré por el principio, entonces. Cuando papá murió y tú fuiste, bien, secuestrado, supongo, el viejo. No me digas que llamas viejo a Sarutobi. Kusina lo interrumpió, su rostro amenazaba con echarse a reír. No siempre. Naruto respondió, pero a veces en privado, sí. Para continuar, Sarutobi Hiji me colocó en un orfanato, principalmente porque la gran mayoría de nuestros queridos concejales me vieron como los Kyuubi que los habían atacado, y se desviaron para tener. Desde entonces, las cosas fueron de mal en peor. Naruto continuó contando su historia, sin omitir ningún detalle que pudiera recordar de todos sus años, los pocos buenos y los muchos malos, que finalmente culminaron con los acontecimientos hace unos meses, cuando su vida finalmente cambió para mejor. Los ojos de Kusina se endurecieron ante su historia, su mano agarró inconscientemente la empuñadura de la espada que había tomado, una furia fría y asesina que se apoderaba lentamente. ¿Cómo se atreven? Después de todo, él, no nosotros, habíamos hecho para que realizaran una traición así. Si Naruto no le hubiera pedido que se calmara, prometiéndole que habría un ajuste de cuentas, y admitiendo que si no fuera por el pequeño círculo de amigos que lo mantenía cuerdo, se habría roto hace mucho tiempo. Las miradas que envió en dirección a Jiraiya no fueron menos amigables, aunque al menos tiene una excusa razonable, y si su información fuera correcta, por mucho que lo odiara, valdría la pena. Tsunade, que había escuchado una buena parte de eso, no era mejor. Una vez que el hogar amado se permitió convertirse en eso, Kusina podría haberse dejado llevar por las palabras de Naruto y sus intentos de hacer las paces para su creciente familia, pero ella no era tan favorablemente inclinada. Las cabezas rodarían, figurativamente y físicamente. Ella no tenía malicia contra su sensei.
Sarutobi-sensei era viejo, y había perdido gran parte de la fuerza que una vez tenía, era de esperarse, pero por lo que ella escuchó de Jiraiya, su mente recientemente se había convertido una vez más en un borde afilado que trajo mucho más miedo que cualquier otro. De sus habilidades ninja. Durante la Segunda Guerra Shinobi, fueron sus estratagemas y tácticas las que superaron y finalmente derrotaron por completo a una alianza entonces Cloud/Rogue numéricamente superior, pero la pérdida de muchos de sus familiares durante el final de la Tercera Guerra, y más tarde en el ataque de Kyuubi empañó muchas de sus habilidades, incluido algo de su intelecto. Y para empeorar las cosas, mientras que ahora estaba atado por las leyes y deberes de un Hokage, su rival más grande a la posición no tenía tales reparos. Poner a un viejo casi roto en una posición así y luego culparlo cuando no podía hacer lo que antes hacía sería cruel. Bueno, supongo que ahora es mi turno, Keisei comentó brevemente, todavía un poco disgustada por el comportamiento de la gente de Konoha, a quien recordaba que, su padre. Quizás. Orochimaru tenía una opinión muy baja de. Como ya te dije, Orochimaru me creó hace 12 años, al separar la mitad del alma de mi madre y formar un cuerpo a su alrededor. Después de eso, me criaron con él sobre la marcha, hasta que él fundó Otogakure. Hace 6 años, la primera de sus bases estaba ubicada dentro de un camión en el campo de arroz. Fue única, supongo, crecer con Orochimaru como su padre. Era amable y cariñoso, siempre asegurándose de que estuviera seguro desde el momento en que fundó la aldea, me mostró su cuerpo y procedió a entrenarme como ninja. Ella se rió ligeramente ante la idea. Me dijo que estabas envenenado y que tenía que mantenerte en éxtasis hasta que pudiera. Encuentra una forma de curarte, Kusina agregó, trayendo una contracción apenas visible a los dedos de la mujer. De todos modos, él me entrenó bien, tan despiadadamente como pudo sin matarme, deteniéndose siempre a poca distancia de matarme, siempre dándome una cálida sonrisa mientras me decía cuánto había mejorado. A Naruto le resultaba extraño escuchar sobre el hombre que él había sabido que era un verdadero monstruo, como un padre cariñoso, incluso si mentía un poco, aparentemente la había cuidado bien durante muchos años. También me mantuvo extrañamente bien informado acerca de sus planes, a menudo me hablaba de ideas relacionadas con estrategias a largo plazo, aunque luego descubrí que la mayoría de ellas ya estaban completadas o en progreso, las preguntas eran solo para mí para desarrollar una mente analítica. Él me cuidó muy bien, incluso tengo conmigo un regalo que me regaló por mi 10º cumpleaños, dijo, levantando un pequeño pergamino y sacando un arma bastante única. Consistía en un anillo central, al que se unían 2 largas cadenas, cada una de las uniones más allá de la primera docena más o menos tenía una cuchilla, y las últimas eran crescentes grandes y afilados. Toda la arma fue forjada en acero rojo, una aleación de hierro bastante costosa, generalmente hecha por herreros de rock, pero rara vez se usa allí porque es buena para canalizar chakra de fuego, una afinidad que rara vez se presenta allí. También me enseñó a usarlo, agregó, con una expresión sombría ahora cruzando su rostro. La vida era hermosa hasta hace aproximadamente un año, cuando accidentalmente entré en una sesión de interrogación que hizo que mi estómago se revolviera. Ya me lo había explicado, pero aún así me sorprendió y casi me hizo vomitar. Lo interrumpió por el momento y me llevó de vuelta a su oficina para calmarme, dejándome con un pergamino en el que trabajar después de que lo hiciera. Entonces me di cuenta de su diario. Curioso, comencé a leer, saltando páginas hasta que encontré sus entradas el día en que nací. Una lágrima bajó por sus ojos. Fue desgarrador enterarme de lo que mi padre había hecho para crearme. Pero una parte de mí todavía ama al hombre amable que era conmigo. Así que hice lo que pude, actué como si no hubiera leído nada, aprovechando el impacto con los efectos secundarios del avistamiento del interrogatorio, y escapó con el cuerpo de mi madre en la primera oportunidad, tomando lo que pude en el proceso. Afortunadamente, Orochimaru se tomó el tiempo de enseñarme un par de jutsu diferentes, y eso fue una gran ayuda para sacarte, explicó, señalando a su madre. ¿Sabes? Siempre te admiraba, preguntándome cómo eras cuando observaba tu cuerpo en inmovilidad, maldiciendo al bastardo que te envenenó. Keisei suspiró mientras corría hacia el noroeste, crucé la ciudad de Nadere y me dirigí directamente. En el líder, señor Kaiso. El amable anciano reconoció a Kusina y me ofreció, y por extensión, refugio, mientras llamaba a Tsunade. El resto ya lo sabes. Terminó, entrelazando sus pulgares mientras se recostaba sobre su nuevo hermano. Durante todo el tiempo, Anko estuvo haciendo lo mismo, todo el tiempo planeando hacer algo para que Naruto lo compensara por todo lo que ha hecho por ella, también escuchándolo.
Estaba a punto de irse a continuación, hasta que se dio cuenta de que Jiraiya se había tensado. Jiraiya había pasado su tiempo pensando en cómo ayudar a Naruto a prepararse aún mejor para el próximo ataque de los Akatsuki. Con información muy limitada sobre la organización, que era aún más limitada en cuanto a su membresía, era imposible planear para enemigos específicos, en lugar de obligarlo a entrenar a Naruto para cada eventualidad, algo que temía que no pudiera hacer sin enviarlo al medio de una guerra. Aún así, la anticipación de las batallas venideras tendría que esperar, ya que tenía algunos más problemas molestos en la actualidad. El creciente dolor de cabeza que era su segundo aprendiz. El chico siempre estaba en problemas, pero esta vez no podía quejarse con razón, uno no parece un caballo de regalo en la boca, por así decirlo. Pero tampoco pudo evitar la sensación de que estaban siendo seguidos, así que hizo lo que tenía más sentido, creó un clon de la sombra con muy poco chakra y le ordenó que esperara. Una hora después, el sentimiento aún no había desaparecido, pero el clon no notó nada. Ahora tenía motivos para estar preocupado. Los instintos se desarrollaron a lo largo de los años de guerra, y dormir con un ojo abierto, algo que podría llegar a llamarse sentido de peligro, nunca se confundieron. Si lo estuvieran, él habría muerto hacía mucho tiempo, y, contrariamente a los rumores, algunos de los cuales él mismo había plantado a través de su extensa red de espías, era casi invencible y tenía más roces con la muerte de los que le importaba contar, un kunai a través de la cabeza es bastante letal, independientemente de tu habilidad. Tsunade, ve por el sigilo y procede. Ordenó en voz baja con una voz que no dejaba espacio para la discusión Naruto, por mucho que lo odie, los dos nos quedamos para acosarlos. Kusina, Anko, Keisei, Shizune, ayudan a proporcionar un pasaje seguro para Tsunade. Nos encontraremos en casa. Gamasen, cuídalos bien y te conseguiré un barril lleno. Él terminó sus órdenes, y todos asintieron en silencio, antes de continuar con sus tareas, sin cuestionar una vez sus órdenes. Pocos lo hicieron, a menos que estuviera bromeando, y ahora no era uno de esos momentos. En cuestión de segundos, Tsunade, Shizune y Anko, bajo el consejo de Tsunade, habían cambiado de su apariencia anterior a tres hombres jóvenes con rasgos muy diferentes de los originales. Kusina y Keisei pronto se unieron a ellos. ¿Cómo está tu chakra?, preguntó Jiraiya, ni una sola vez moviendo sus ojos de la dirección en la que esperaba un ataque, mientras atravesaba los pocos sellos necesarios para destruir su campamento. Todavía me duele moldearlo, pero puedo controlarlo fácilmente. ¿Por qué? ¿Aún puedes hacer lo que hiciste durante los preliminares con tu habilidad y apuntar en esa dirección?, preguntó una vez más. Hecho. Naruto respondió con un leve respingo. No era tan fácil como solía serlo, pero para su sorpresa, la imagen que recuperó era mucho más clara de lo que estaba acostumbrado. Hizo una nota mental para probarlo una vez que tuvo el tiempo. Aún así, era relativamente fácil sentir las dos figuras que los seguían, incluso si estaban tratando de esconderse. El dolor que siguió fue una adición molesta, pero él pudo manejarlo. Dos figuras, moviéndose a gran velocidad con firmas suprimidas. No hay armas visibles en la primera, ni en la segunda, aunque puedo sentir las formas débiles de un conjunto de pergaminos, probablemente almacenados en una de ellas. Son 5. A minutos de distancia de su velocidad actual, Naruto rápidamente reportó a un Jiraiya serio. ¿Capas y sombreros? Capas y sombreros. Bueno, ciertamente no pierden tiempo. No hay tiempo para poner trampas utilizables en mi cuenta. ¿La suya?, preguntó el invocador de Sapo Mayor unos pocos. Tengo suficiente tiempo para ellos en este momento. ¿Una demostración de fuerza que asumo? Naruto respondió, ignorando la punzada de dolor de convocar a una docena de clones y sacó un pergamino, abriendo 5 botellas pequeñas. Ahora esto, será de utilidad, murmuró mientras sacaba un número de Senbon, pasando el trabajo entre los clones con él, mientras que los 8 restantes empezaron a instalar trampas, yendo de los más fuertes y colocando conjuntos de los más débiles sobre ellos. Estaba profundamente agradecido de que sus habilidades no se hubieran oxidado, y, probablemente gracias al impulso que Kyuubi le había brindado, descubrió que hacer esos planes era fácil. 5 trampas, cada una con 4 capas disparándose secuencialmente contra cualquier objetivo que entrara, y todas retrasadas lo suficiente como para hacerlas impredecibles. El original estaba con un par de su sello kunai, las cuchillas extendidas por su chakra del viento, una pequeña bolsa de chakra y pastillas de sangre al alcance, y una serie de kunai especiales listos para explotar unidos a la parte interior de su abrigo. 2 juegos de sus pergaminos de cazadores de trinos, junto con otros 2, estaban atados a su cinturón.
Junto a él estaba Jiraiya, con un solo kunai prestado por Naruto, que había convocado a 3 sapos más para ocultarse de la vista, en espera del momento adecuado para atacar. Lo es. Creo que la niebla sería una buena adición, ¿no es así? Comentó con brusquedad, mientras Naruto procedía a invocar una niebla fina que estaba saturada con suficiente chakra para deshacerse un poco de sus habilidades de detección. Cada borde era valioso ahora. La idea trajo una sonrisa a la cara de Naruto, y él sacó otro pergamino del soporte cosido en la parte posterior de su abrigo. Se lo arrojó a Jiraiya, que al instante lo atrapó y, reconociendo el sello de almacenamiento, fue a abrirlo. ¿Estallando etiquetas? Sabes que no van a detenerlos ni a matarlos, notó Jiraiya, mientras que interiormente tuvo la idea, pero tenía curiosidad por cómo Naruto lo argumentaría. La pila tenía fácilmente 200 etiquetas. Uno no lo hará. 10 no lo harán. Pero 100 seguramente harán que sus vidas sean un poco más difíciles, dijo Naruto rotundamente mientras sacaba su propia pila, ignorando el dolor de haber convocado a otro grupo de 5 clones, y entregó las etiquetas, ordenándoles que se escondieran. ¿Quedan otros trucos? No, no puedo pensar en otra cosa. Y ahora esperamos, notó Naruto, con su sensei, asintiendo distraídamente. Kushina estaba preocupada. Eso solía ser una madre, pero ahora estaba más preocupada que de costumbre, ya que dejó atrás a su hijo para enfrentarse a Kami. Sabía algo que seguramente no le gustaba. Pero por mucho que ella quisiera ayudarlo, incluso con toda la curación, ella solo era buena para viajar, y probablemente obstaculizaría más que la ayuda. Ella había sido una ninja durante demasiado tiempo para no entender tales cosas. No te preocupes, va a estar bien, dijo Anko de manera tranquilizadora, aunque si era para tranquilizarse o si Kushina estaba abierta para la discusión. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Confío en él. Y creo en él. Sé que él volverá por mí y por el resto de su familia, dijo solemnemente, luego una sonrisa se dibujó en sus labios. Y el cielo ayude a los que se interpongan en su camino. Añadió, mientras Kushina negaba con la cabeza en señal de derrota. Ella podría haber discutido con un muro de piedra, los efectos eran los mismos. Tsunade ya había puesto en marcha su plan, mientras despidía al sapo gigante. Por el aumento de velocidad que les dio, también hizo que les siguieran los juegos de niños, un lujo que en este momento no tenían. Todos ellos fueron despedazados en hombres, entre las edades de 15 y 20 años, con caras cubiertas con máscaras de tela, dejando solo la parte superior de sus caras visibles. Todos y cada uno de los miembros del grupo, incluyendo, o tal vez especialmente Keisei, tenían años de experiencia detrás de ellos, por lo que tal hazaña fue bastante fácil para ellos. Estaban de vuelta en las zonas fronterizas entre los países Whirlpool y Fire, y era un área que se atravesaba rápidamente. Las tierras bajas abiertas, llenas de pequeñas colinas y bosques, eran un lugar ideal para una emboscada, y el bosque más bien denso que Jiraiya eligió para él era incluso mejor que el promedio, dejando solo espacio suficiente para maniobrar. Una táctica estándar. Naruto estaba ligeramente nervioso por el encuentro que iba a tener lugar, así que pasó por un rápido cálculo mental. No tenía casi información sobre su enemigo. Malo. Sacó todo lo que podía a aumentar sus posibilidades, sin revelar demasiado de sus habilidades. Bueno, no podía moldear adecuadamente grandes cantidades de chakra. Malo. Pero eso no le impidió usar el chakra ya presente en él y alrededor de él, dejando sus formas de resplandor en el juego. Bueno, el enemigo probablemente era un par de ninjas de Akatsuki clasificados en el rango S, por su sangre, lo que significa que harían todo lo posible para separarlos, y derribarlos solo, lo cual probablemente sería fácil para ellos. Muy mal. Bien, mierda. Tanto para que esa cosa vaya bien. Aún así, tengo a Jiraiya de mi lado, eso cuenta para algo. Espero. Las dos figuras finalmente llegaron a la posición dentro del bosque donde estaban Naruto y Jiraiya. Naruto enfocó el campo en los dos, renunciando a cualquiera de las tonterías habituales que se aplicaban a las situaciones sociales y escudriñándolas hasta su piel. Las dos figuras eran imponentes, ambas completamente cubiertas por las capas negras y rojas, que en realidad eran muy visibles contra la nieve, y un par de sombreros de paja cubrían sus caras, mientras que las capas distorsionaban las formas de sus cuerpos lo suficiente como para hacer que fuera casi imposible reconocer. No hay armas ni herramientas visibles. La firma del chakra, que significaba que un ser vivo estaba presente, estaba casi completamente ausente, más débil que la de un civil.
Sin embargo, la velocidad a la que se movieron, el hecho de que fácilmente evadieron la vigilancia de Jiraiya y la posición en la que se detuvieron, justo fuera del rango de activación de todos, excepto la mejor capa de trampas ocultas, mucho más que sus apariencias. Se quedaron perfectamente quietos, ni un solo movimiento para revelar ningún plan. ¿Vendrás en paz? Vino la voz de la izquierda, una voz ronca, distorsionada. Voz cambiada, pensaron simultáneamente Naruto y Jiraiya. Naruto se detuvo por unos segundos, tratando de darle a Jiraiya un momento más para pensar. No respondió finalmente. Se desató el infierno. Casi más rápido de lo que podía reaccionar, el izquierdo, 9 desde este punto hasta que se revela su identidad, dejó caer sus manos a la nieve debajo de él y una gran pared de barro se levantó del suelo, intentando separar a Naruto y Jiraiya. Al mismo tiempo, el correcto, 10, igualmente, llegó a Naruto a gran velocidad. Invisible para Naruto, Jiraiya formó rápidamente el Rasengan en su mano derecha, golpeándolo contra la pared y destruyéndolo, mientras que al mismo tiempo sus pocos clones comenzaron un ataque a 9, lanzando la cantidad completa de etiquetas explosivas, sumando más de 100. Él, planeando acorralarlo hacia su socio. Los clones de Naruto ya habían entrado en acción, pero más de 3/4 partes de los armados con etiquetas fueron eliminados de inmediato a través de un kunai manejado por 10. Tuvo menos de un segundo para ver cómo la mano se movía desde debajo de la capa y las cortaba en pedazos. Los clones armados con Senbon envenenado eligieron ese momento exacto para atacar, ayudados por el campo de radiance presente que hizo que la nube de humo creada por la disipación de los clones sea tan fácil de ver a través de un vidrio transparente. 9 ignoró la situación en la que estaba Ten, y procedió a atacar a Jiraiya, yendo a la posición entre él y Naruto. Justo cuando se acercaba, uno de los 3 clones de Jiraiya comenzó a escupir una lluvia de bolas de fuego, mientras que un segundo golpeó sus manos contra el suelo, obligando a una pared de tierra a bloquearlo. 9 rebotaron en la pared, corriendo y saltando, usando el tiempo de salto y la altura adquirida para bombardear a Jiraiya con una lluvia de shuriken y kunai. Jiraiya no tuvo que adivinar que algunos de ellos, si no todos, serían envenenados y se hundirían instantáneamente en el suelo, dejando atrás a los 2 clones supervivientes y yendo hacia Naruto. Los 2 clones lanzaron un rápido suspiro de fuego a 9, cuyo cuerpo se derritió en agua y se evaporó en las llamas. Naruto sonrió bajo su máscara blanca cuando las etiquetas explotaron simultáneamente, pero estaba listo porque sabía que la explosión, aunque destruyera todo lo que estaba en el centro, no sería suficiente. Un solo clon había logrado llevar a un Senbon envenenado a la pierna de Ten, pero en la avalancha de recuerdos, le resultaba difícil saber qué mezcla de veneno era esa. Kyuubi afortunadamente fue y rápidamente le informó relajante muscular, debería comprarte un momento o dos. El pensamiento hizo que fuera a su mente, causando un cambio inmediato en los planes. Con un movimiento rápido, los 2 kunai en su mano volaron, preparados para explotar en contacto, mientras él saltaba hacia atrás, preparando el set de los cazadores triunes, un solo kunai de pergamino ya había caído al suelo. 9 instantáneamente se unieron a la refriega, saltando sobre las ruinas destruidas de la muralla destruida por Jiraiya hace apenas unos momentos, e inmediatamente pasaron a través de una breve secuencia de sellos manuales, desatando una granizada en agujas de la oscuridad debajo de su sombrero. Naruto maldijo por dentro cuando sintió que Ten se movía para interceptarlo en el lugar donde originalmente planeó saltar para evitar las agujas, así que a su vez, saltó hacia la izquierda, sujetando la parte restante de la pared de tierra, todo el tiempo a través de los sellos de manos para activar los rollos. 10 más cargados contra él, un par de kunai se materializaron en sus manos cuando se levantaron de debajo de la capa, cada uno cubierto por una energía crepitante que él fácilmente identificó como un rayo. Arte secreta. Cazadores Trino, gritó Naruto cuando los 3 zorros tomaron forma, se las arregló para sacar el jutsu sin tanto como un estremecimiento, pero probablemente sería el último de esa manera. Un último pulso corto sacó a Asoge de la palma de la mano derecha, justo a tiempo para sacar a los 2 kunai de las manos de Ten utilizando los agujeros en el costado de la espada, mientras que el zorro fuego y viento inmediatamente pasó a la ofensiva. El zorro de la tierra ya había cargado contra él. Para gran decepción de Naruto, el zorro de la tierra fue destruido por un fuerte jutsu de fuego creado por una hora presente 9, y se dio cuenta de que Jiraiya no estaba a la vista. Debajo de mí, entonces Naruto se dio cuenta rápidamente cuando los 2 zorros restantes se estrellaron contra 10, destruyendo la capa y el sombrero, pero sin dejar heridas visibles a la persona debajo de ellos, y luego desaparecieron. Así que las capas los protegen. Maldito sea, Naruto maldijo por dentro.
Sin embargo, la figura todavía era imponente, incluso si la capa y el sombrero ya no distorsionaban su forma. Desde luego, no sabía quién era, pero el pelo negro, el rostro cubierto con una máscara naranja en espiral con un solo orificio sobre el ojo izquierdo y la simple ropa negra debajo era fácil de memorizar. Una risa seca escapó del hombre, y sonó, no tenía una palabra para eso. Era como un sonido que se esperaría de una puerta de una tumba que no fue perturbada durante siglos al abrirse, junto con todas las connotaciones desagradables que la imagen trajo. Sin embargo, había un detalle más que se quemaría en su memoria, cuando en ese único agujero en la máscara reconoció un Sharingan de 3 tomos completamente desarrollado, en algún lugar de la parte posterior de su mente, sacó la única otra batalla que tenía un usuario de Sharingan fuerte en ella que podía recordar. Kakashi vs Sabusa. Sharingan, tiene la capacidad de leer movimientos al nivel de la precognición de un momento a través del uso de chakra de la superficie, junto con poderes hipnóticos leves a través del contacto visual. Consultó lo que podía recordar de la línea de sangre entonces, si el básico tenía todo eso, este es probablemente aún peor. Sin mencionar que las habilidades son probablemente mejoradas. De acuerdo, no puedo evitar que lea mis movimientos sin mi forma de compresión, pero puedo evitar que ensucie directamente con mi mente. El esfuerzo mental abarrotado en menos de un segundo dio un resultado, y antes de que su enemigo pudiera afectarlo, cerró los ojos. Se habrían ensanchado si no lo hiciera, ya que sintió una acumulación masiva de chakras ahora claramente visible para su visión de radiancia, junto con una segunda figura, todos los planes que podía hacer se hicieron añicos cuando sintió que una tercera figura se levantaba del suelo, casi totalmente oculta por la acumulación que los tres habían producido. Al calcular que Jiraiya se elevaría justo debajo o detrás de 10, forzó a un Shunshin, el dolor finalmente comenzó a sacudir su cuerpo, y se movió unos pocos metros detrás de 9, quien ya había anticipado ese movimiento y se dio vuelta para enfrentarlo. Sin embargo, 9 no iban a esperar a que Naruto hiciera lo que él tenía en mente. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzaron 5 kunai a Naruto, lo que lo obligó a bloquear o esquivar, mientras Nine pasaba a través de una serie de sellos con una sola mano y levantaba un dedo índice, apuntando a Naruto. Liberación de relámpagos. Falsa oscuridad, dijo, mientras un arco de relámpagos se extendía hacia Naruto, solo para estrellarse contra una barrera erigida instantáneamente a solo unos centímetros de la cara del niño. Bien. Lo pediste, dijo Naruto con una voz cabreada. Resplandor. Compresor, entonó con una voz plana mientras todo el campo de resplandor se centraba alrededor de su cuerpo, formando lentamente la armadura de aspecto algo demoníaco del chakra cristalino. Ya no es el azul puro y vivo, sino uno mucho más oscuro, como un océano en una tormenta. Jiraiya aprovechó la distracción que el cambio de forma de Naruto proporcionó para desencadenar un fuerte ataque terrestre contra los 10 enmascarados, quienes saltaron, solo para ser golpeados por todos lados por púas de tierra que surgieron del suelo, estirándose como tentáculos para apuñalarlo. Jiraiya maldijo cuando se dio cuenta de que había un tronco en medio de las espinas en lugar de un cadáver ensangrentado, aunque notó algunos rastros de sangre. Así que consiguió un golpe. Justo detrás de él, Ten enfocó su chakra reunido en un solo jutsu fuerte lanzamiento de fuego. Flor demoníaca, habló el hombre enmascarado, enviándole una esfera de fuego altamente comprimida. Jiraiya tuvo menos de un segundo para usar la sustitución y Shunshin en sucesión para moverse desde el rango del jutsu que él, tanto para su horror, reconoció. La esfera detonó, ardiendo en un amplio destello a su alrededor, incinerándolo todo y enviando 8 esferas más pequeñas en direcciones aleatorias. Jiraiya se dio cuenta de que tuvieron éxito en su plan original, ya que simultáneamente forzaron a Naruto y Jiraiya a moverse en direcciones opuestas, y ahora podían atacar a Naruto sin su interferencia. Rezó en silencio para que Naruto se mantuviera hasta que pudiera venir y apoyarlo. Completamente imperturbable por las explosiones, Naruto se puso de pie, sus brillantes ojos azules miraban a los apenas visibles del número 10 cuando una mano agarró el mango de la ondulante hoja de Quicksilver, 9 colas de chakra agitándose detrás de él, cada una esperando que la otra se moviera primero. Una mirada fría, sin emociones, agració los rasgos de Naruto, y un estado de cuerpo y mente que solo esperó los movimientos más pequeños de su oponente antes de que reaccionara, lo mantuvo preparado. Sorprendentemente, fue el 10 el que reaccionó primero, un simple ninja gris, que apareció en su mano extendida mientras se movía a gran velocidad para apuñalar a Naruto a través de las tripas. El golpe se paró rápidamente y fue contrarrestado por media docena de colas de chakra al instante en áreas críticas.
Si la cara sin forma podía mostrar miedo, Naruto estaba bastante seguro de que lo habría hecho, pero por ahora tendría que conformarse con un ligero parpadeo de los ojos mientras su chakra del viento rodeaba la superficie de la hoja. Las colas no iban a matar, sino a restringir. Una de las colas rodeaba la mano que sostenía la guadaña, las otras 5 sujetaban sus brazos y piernas, y una última rodeaba el cuello del hombre, cada uno apretando con fuerza. Danza de la ruina, gritó cuando la hoja se partió a través de la simple espada y chocó contra la capa. El 100. 200. Naruto gritó cuando la hoja se corta su camino a través de las defensas del 10, golpeando 2 golpes, uno tras otro, la primera trituración de la hoja y el manto, y el segundo aterrizaje clara sobre el pecho de 10, y como él saltó por encima él, su espalda, arrancando la ropa y dejando una serie de heridas sangrantes en la carne. Naruto, sabiamente, decidió guardar silencio sobre los otros golpes, decidiendo contar los golpes por dentro y empujar una fuerza tan grande como pudo desde el campo de radiación hasta el final. Antes de que pudiera asestar un tercer golpe, la víctima comenzó a reírse. Bueno, eso fue un maldito tapón. ¿Eres una niña o algo así? Ties murmuró con voz molesta. Oí bastardo. Le gritó a su compañero. No tiene sentido esconderse más. Estoy cortando la pequeña mierda en picadillo, anunció. Y puedes recoger las piezas para el maldito Bijul por todo lo que me importa. Naruto finalmente notó la aparición del hombre frente a él. Cabello gris atado en una pequeña coleta, un pecho desnudo y musculoso y pantalones shinobi oscuros estándar. Un par de ojos rojos lo observaron, llenos de alegría psicótica a medida que avanzaba, a la velocidad de la luz no menos, para sustituirse por un tronco grande y para desatar un arma convenientemente ubicada en su cinturón. No ayudó a la moral de Naruto el hecho de que el arma fuera una guadaña de fiera de aspecto arbóreo. Ahora tú pequeña mancha de mierda. Hidan se volvió hacia Naruto, no preocupado en lo más mínimo por una espada que ahora estaba clavada en su pecho y sangrando mucho. Te voy a cortar tan mal que ni el Shinigami podrá solucionarte. Seamos sinceros. A Naruto se le repartió el palo corto la mayor parte de su vida, así que estaba bastante acostumbrado a que las cosas extrañas se salieran con la suya. Demonios, casi todas las misiones por encima del rango D se convirtieron en un rango AOS hasta el momento, por lo que estar por encima de su cabeza no era nada nuevo para él. Los enemigos que hacían cosas que no tenían sentido tampoco lo eran. Pero un chico que tomó un chakra cargó una espada en su pecho sin parpadear. Esa era una nueva. Aún así, si estuviera vivo, también podría morir. Su mente repasó todas las entradas que memorizó de los libros de bingo, pero no pudo encontrarlo allí. Mientras tanto, tendió su primer golpe, y Naruto descubrió por qué este chico estaba en el Akatsuki. 9 se sorprendió desagradablemente por un Jiraiya que llegaba rápidamente, que debería haber estado lo suficientemente lejos para que pudiera llegar a Naruto y deshabilitarlo. Sin embargo, Jiraiya ahora estaba enojado, y tomó mucho enojar al viejo Sannin. Su figura estaba ligeramente encorvada, pero no estaba herido. Para gran horror de Nine, se dio cuenta de que el Sannin estaba apuntando. Esa comprensión llegó tarde, sin embargo, cuando un chorro de aceite, escupido por un sapo más allá de su línea de visión, cubrió su cuerpo. Bajó la guardia por solo una fracción de segundo y el viejo sapo se aprovechó de ello. En un último esfuerzo en la zanja, 9 tiró de todo su chakra, logrando sustituirlo fuera del camino. 10. Maldito idiota, sal de ahí o incluso tu inmortalidad no te salvará, le gritó a su compañero y le ofreció una advertencia final antes de desaparecer. Jiraiya no tenía intenciones de seguir, no tenía sentido, ya que sin la radiancia de Naruto o un ninja rastreador era casi imposible seguirlos, aunque tenía una muy buena idea de a dónde iba, y además, finalmente reconoció el número 10 de los Akatsuki, Hidan el Inmortal. La información sobre él era limitada en el mejor de los casos, pero afirmaba que era un antiguo ninja de una pequeña aldea al noreste, un devoto de Hashin, uno de los antiguos demonios que construyeron cultos y ofrecieron a sus seguidores poderes a cambio de servicios. Hashin, desafortunadamente era una entidad que se alimentaba de la muerte y el asesinato, y también sus seguidores aparentemente, si Hidan era alguna indicación. 9 no era tan afortunado como había esperado. La fuga de Shunshin lo llevó a lo que resultó ser una trampa perfectamente mortal para alguien como él, una gran matriz de sellos tallada en el suelo, una que restringió cualquier intento de jutsu como Shunshin, An. Es una velocidad técnica, por lo tanto arruinada por ello, al aumentar drásticamente la densidad del aire dentro de un espacio localizado. También hacía que las cosas ordinarias como respirar fueran muy, muy difíciles.
Y la amigable gama de etiquetas explosivas colocadas en todas partes a su alrededor lo hicieron sentir aún más bienvenido. Simplemente genial, ¿qué sigue? Gruñó cuando las etiquetas se prepararon y comenzaron a explotar. El recién identificado Idan estaba lívido. ¿Cómo se atreve esa pequeña mierda a su alrededor? Si no estaba atrapado en una batalla de vida o muerte. Con Naruto Uzumaki, mataría al pequeño pinchazo. Dejando todos esos pensamientos y planes entretenidos para un momento adecuado más tarde, una vez más se concentró en destruir a su enemigo. A diferencia de la mayoría de los demás en su ilustre organización, era un experto en armas, ayudado en gran medida por su aparente inmortalidad. Ninjutsu, mientras estaba presente, seguía siendo un segundo distante. Focas. Genjutsu. No es su estilo. Así que hizo lo que hizo mejor, giró alrededor de la guadaña como un torbellino de cuchillas. El primer ataque que hizo a su enemigo, sin esperar realmente a que sacara su espada de su pecho, lo había sorprendido. Naruto demostró ser un mejor peleador de lo que esperaba, ya que esquivó fácilmente el corte rápido que habría decapitado al chico, lo tenía conectado. El segundo, después de una fracción de segundo más tarde, apuntaba diagonalmente a través de su torso, pero estaba bloqueado por una cola de todas las cosas, y contrarrestado por otro de esos molestos golpes con chakra, este apuntaba justo al lado del último, extendiendo el agujero en su pecho. ¿Planeaba realmente el niño cortarlo por la mitad? ¿Y si solo tuviera más tiempo para jugar? La respiración de Naruto era mucho más rápida que cuando comenzó la batalla. Aunque todavía podía mantener su forma de compresión, había sufrido muchos daños con esa maldita guadaña. El desbordamiento ya no era una opción, gracias a sus problemas de moldeado de chakra, y la tercera forma aún no estaba lo suficientemente desarrollada. Así que solo le quedaba una opción si quería ganar, y tenía que hacerlo rápido, si lo que fuera que el hombre que él conocía como Ten estaba haciendo era una indicación, eso es un sello que está haciendo, comentó internamente, señalando el sello. El terreno que estaba haciendo con su guadaña. Un sello contra un maestro de sellos en ciernes no es una buena idea, un fanático inmortal Naruto agregó, bastante feliz por dentro, porque ahora, no solo tenía un plan, sino el plan. El problema era que, si fallaba, estaba atornillado, pero, de nuevo, estaba atornillado si no hacía algo. La fatiga de bloquear y esquivar los ataques se estaba acumulando, y de forma muy desagradable se apilaba con el dolor sordo que sus dolores chakra estaban emitiendo. Por lo tanto, era hacer o morir. ¿Qué otra cosa era nueva? ¿Listo para morir, pequeña mierda? Idan preguntó en tono de broma, mientras que la cara de Naruto mostraba una calma poco natural. Te hice una pregunta, imbécil. ¿Vas a responder o voy a...? Dijo, pero fue interrumpido por una voz aguda. Danza de la ruina, entonó Naruto. Era hora. Tirando de todo su chakra restante, convocó a 8 clones más, todos juntos formando un círculo perfecto alrededor de Idan. Antes de que el inmortal pudiera tener la oportunidad de reaccionar, Naruto interrumpió el movimiento, inundándolo con cantidades inhumanas de intento asesino, y para su propia sorpresa, lo aturdió durante medio momento. Juicio terminó, 9 espadas para matar al hombre, las 9 golpeando. Idan se rió como un loco, y Naruto pronto descubrió por qué cuando sintió un dolor agudo en su brazo izquierdo, y notó que 2 de las 3 cuchillas en la guadaña de Idan estaban alojadas en su antebrazo, que estaba sangrando profusamente. La forma de la compresión a su alrededor se estaba disipando rápidamente. Estaba herido, agotado y casi sin chakra. No quería preguntar qué otra cosa podría salir mal, pero aún quedaba una fase final para lograrlo. Idan sonrió mientras sacaba la hoja del brazo de Naruto, acercando la hoja ensangrentada a sus labios, completamente inconsciente de que Naruto estaba planeando atacarlo en ese preciso momento. Justo cuando su cuerpo comenzó a cambiar, su piel se volvió negra y se hicieron visibles marcas de huesos en su piel, pero antes de que la sangre pudiera tener efecto, el sello debajo de él estaba cubierto por algo. Una matriz muy grande, que al mismo tiempo era muy simple, una etiqueta de explosión de gran tamaño. En los momentos finales antes de que la etiqueta lo destruyera, apareció una sombra y alejó a su cuerpo de la explosión, dejando la peor parte de la onda de choque para golpear a Naruto. Fue en ese momento que el rubio descubrió que sus mecanismos de regeneración habituales habían tomado una licencia prolongada. Gimió mientras caía al suelo chamuscado debajo de él, buen Sensei murmuró, apenas capaz de mantenerse despierto. Prueba y mantente consciente. Ya me voy a atropellar a esa chica tuya, y apuesto a que tu madre y Keisei, y muy probablemente Tsunade se unirá, dijo bromeando mientras revisaba las heridas del chico.
Frunció el ceño cuando notó la profunda herida en su brazo que estaba sanando lentamente. Aplicó un poco de chakra para detener la hemorragia y arrancarse un trozo de su manto para atarlo. ¿Necesitas que te saque el culo de Ero-sensei? Claro, Naruto respondió en broma al hombre mayor, que se echó a reír y negó con la cabeza a su loco aprendiz. Ahora que está resuelto, a una muerte gloriosa. Jiraiya reflexionó mientras saltaba hacia adelante, hacia el resto de su grupo, sosteniendo a Naruto sobre sus hombros, el muchacho riéndose con él, aunque débilmente. 2 horas después, encontraron a todo el grupo dentro de las fronteras del País del Fuego, dentro de la seguridad de una de las aldeas cercanas a la frontera, o más exactamente, dentro de un grupo de 3 habitaciones en la posada local, con Tsunade haciendo todo lo posible para tratar las múltiples heridas de Naruto. Mientras que Anko, Keise y Kusina miraban desde una pequeña distancia. Podía decir con seguridad que la experiencia de tratar a alguien por vías quemadas era nueva para ella, ya que la mayoría de las víctimas ya estaban muertas cuando los médicos llegaron a ellas. Las líneas finas, rojas y negruzas designaban los puntos donde su chakra había quemado su cuerpo, en su mayoría presente en sus brazos, torso y piernas. Estaba completamente fuera, un ligero toque de chakra en su cuello lo dejó en un sueño sin sueños mientras ella y Shizune trabajaban en su curación. ¿Qué fue lo que hizo Jiraiya? Parece que forzó a todos sus chakra a través de su cuerpo a la vez. No estoy muy seguro, noté que tenía algún problema, pero cuando le pregunté, dijo que tenía problemas para moldear chakra, en lugar de controlarlo. Jiraiya respondió con calma a su pregunta. Probablemente te hayas dado cuenta de las penas apenas ocultas que hizo cada vez que realizaba un jutsu, agregó, y Tsunade hizo un breve asentimiento, mientras reunía la información. Finalmente, miró la herida en su brazo, tratándola con un chakra aún más médico, y ayudando a la limpieza y regeneración de la herida. Las técnicas médicas, aparte de algunas artes prohibidas, fueron incapaces de regenerar la carne hasta el punto de restaurar un agujero enorme en el cuerpo de alguien, pero con personas que sí lo hicieron. Regenerar, fue relativamente fácil ayudar al cuerpo a salir. También fue en ese momento que ella identificó al culpable del daño en sus vías de chakra. Desde el exterior, era casi imposible detectarlo, pero su jutsu de diagnóstico recogió rápidamente el reiki demoníaco residual en el chakra de Naruto. ¿Cuándo fue la última vez que usó su chakra? Tsunade disparó hace meses, desde entonces, se basaba únicamente en los suyos. Jiraiya respondió, mientras que Anko asintió con la confirmación. ¿Por qué lo preguntas? Porque Naruto tiene algunas filtraciones en su cuerpo. Es una pequeña cantidad de lo que puedo decir, pero le está haciendo daño. Teniendo en cuenta sus habilidades regenerativas, dudo que lo mate, pero sugeriría que evite usar demasiado chakra por un tiempo. Al menos un mes. Tsunade expuso su diagnóstico. No fue un detalle agradable, pero aún así, ella evitó notar que su chakra era un poco más poderoso que antes, y si Jiraiya notara algún cambio importante, habría dicho algo al respecto. Ella terminó de vendar las heridas superficiales en su cuerpo y eso es un alivio. que hice y habló en voz baja, mientras que Anko a su lado lo miró con amor. Vamos chicas, llevemos a la persona problemática a la cama, dijo Kusina, con un alivio evidente en su voz mientras levantaba a su hijo con cuidado, llevándolo a la cama reservada para él. Creo que todos deberíamos descansar un poco por ahora, dijo Jiraiya con calma. Volveremos a movernos por la mañana. Tomaré la primera guardia. Medianoche, pueblo de Mokaru, Borderlands. Las 2 figuras, pertenecientes a los miembros de Akatsuki, Nine y Ten, estaban sobre el techo del templo en ruinas. El templo en sí tenía poco significado para cualquiera de ellos, perteneciente a algún culto o religión largamente olvidado, pero era útil porque estaba en lo alto, e ideal para acciones como enviar y recibir aves mensajeras. 9 agarraron suavemente al pequeño pájaro que venía a recoger sus informes, acariciando suavemente la cabeza del pájaro mientras Ten ataba las 2 mitades de su informe a la pata del pájaro. Fueron buenos 9, dijo tranquilamente. De acuerdo. La próxima vez que escojamos el campo de batalla, agregó 10. Fin del capítulo 19. Continuará.